Buenas noches, ingeniero. Me presento. Mi nombre es Milton Campoverde, estudiante de la carrera Petróleos del Instituto Superior Rumiñahui. En esta presentación hablaremos sobre el proceso de manejo de una emergencia de control de pozos. Analizaremos 4 puntos fundamentales para comprender de mejor manera cómo se procede en un cierre de pozos frente a una emergencia. Entre los puntos importantes tenemos detección del influjo, cierre de pozo, gestión de parámetros de cierre, procedimiento de control de pozos. Un influjo son los fluidos del yacimiento que ingresan al pozo de manera no deseada. Esto suele pasar cuando la presión de la tubería de perforación del lodo de control no es lo suficientemente para mantener o resistir la presión del yacimiento. Un influjo puede ser petróleo, gas o agua, y al no detectarle a tiempo puede causar un blowout. Por eso es importante la detección lo más rápido posible. Para la detección de un influjo tenemos indicadores en superficie tales como aumento de nivel en los pit, que ocurre cuando entra fluido del yacimiento al pozo, incrementando el volumen de lodo en los tanques, uno de los signos más confiables de un kick. 2. Flujo continuo con bombas apagadas. Si hay retorno aún sin bombear, significa que la presión de la formación está empujando fluido hacia arriba, indicando ingreso activo de formación. 3. El aumento repentino de presión de bombeo. Cuando el pozo empieza a llenarse de gas o fluido más liviano, la presión en las bombas sube bruscamente, mostrando una anomalía en la circulación. 4. Cambios en el torque en la rata de perforación, ROP. Variaciones en la resistencia de la perforación pueden significar que el taladro entró en una zona de mayor presión, lo que puede proceder a un kick. En base a esto se presentan acciones inmediatas a tomar. Entre las primeras acciones que se deben tomar son informar de inmediato para activar el protocolo de control de pozos y coordinar las decisiones críticas de seguridad. Suspender toda operación para evitar agravar la entrada de fluido y estabilizar las condiciones del pozo. Si los indicadores confirman un posible kick, se acciona el BOP para sellar el pozo y contener la presión, evitando que el influjo siga subiendo. Continuando con la presentación, pasamos al siguiente punto y hablaremos sobre el cierre de pozo, o también conocido como well shut. El cierre de pozo es la acción de sellar el pozo para detener la entrada de fluidos a la formación. Existen 2 métodos dependiendo de la severidad del influjo y tiempo disponible. Método duro. Aquí empezamos cerrando el BOP directamente. El operador acciona el preventor de inmediato, sin cerrar el choque previamente. Se prioriza contener el pozo lo más rápido posible. Este método es usado en caso de influjo severo o urgente, aplicando cuando el kick está avanzando rápidamente, no hay tiempo para un cierre progresivo y existe riesgo de blowout. Elementos utilizados durante este proceso de cierre de pozos con ambos métodos son BOP anular, el cual permite cerrar sobre cualquier forma, tubería, herramienta o agujero abierto, siendo el primero en usarse en la mayoría de emergencias.
VOP de arietes que sella de manera mecánica sobre tuberías específicas o pueden cortar la tubería asegurando un cierre más firme cuando se ha estabilizado la presión. Choque del manifold. Es un conjunto de válvulas y estranguladores que nos permiten controlar la presión, regular el flujo y preparar la circulación durante el control de pozo. Método suave. En primera, el operador debe cerrar el estrangulador para restringir el pozo, controlando gradualmente la presión y evitando golpes bruscos en el sistema. Como segundo paso debemos cerrar el VOP. Tras reducir el flujo, se acciona el preventor para sellar completamente el pozo, manteniendo una transición suave de presión. La ventaja principal de realizar el cierre por este método es evitar picos de presión. Este método reduce la sobrepresión en superficies y protege tuberías, empacaduras, líneas de estrangulación, las cuales son ideales cuando el influjo es pequeño y hay tiempo para cerrar. Continuamos con la gestión de parámetros de cierre. Una vez el pozo está cerrado, comienza la etapa de diagnóstico de presiones y condiciones internas. Para ello llevamos registros importantes que debemos tomar después del cierre de pozo, como es la presión de la tubería de perforación, la cual nos indica la presión necesaria para vencer la presión de formación. La presión del anular o revestidor, la cual mide la presión acumulada en el anular, permitiendo estimar el tamaño del influjo. El tipo y peso del lodo actual, el cual se calcula con la presión hidrostática actual y se compara con la presión requerida, el mismo que nos ayuda a calcular el lodo necesario para el lodo de control durante la circulación. Entre los procedimientos y métodos de control de pozos, hablaremos sobre el método del perforador, el cual es muy utilizado comúnmente. El método del perforador corresponde a las dos circulaciones. La primera circulación, donde se controla un influjo manteniendo constante la presión de la tubería de perforación mediante el ajuste del choque, permitiendo la circulación controlada del fluido y evitando variaciones peligrosas de presión en el fondo del pozo. En esta fase no se cambia el peso del lodo, se trabaja con el lodo original. Durante el proceso se inicia el bombeo a caudal constante, manteniendo la presión de la tubería de perforación constante. El control de la presión se realiza mediante el choque, el cual regula la presión de retorno en el anular para mantener la presión de fondo estable y evitar tanto un nuevo influjo como la fractura de la formación. En esta primera circulación, el objetivo es que el fluido de formación, gas, agua o petróleo, más común el gas, ascienda por el anular mientras el lodo original desciende. Esto quiere decir que mientras el influjo es empujado por el anular hacia la parte superior, el lodo original ingresa a la tubería de perforación. Es importante monitorear la presión en el anular, la misma que va a aumentar o va a variar, y controlar la presión en la tubería de perforación,
que esa presión debe ser una presión constante, la cual se inicia la circulación. El objetivo de esta primera circulación es eliminar el influjo del anular y mantener el control hidráulico del pozo para evitar picos de presión y preparar el pozo para una segunda circulación. En esta primera circulación del método del perforador tenemos puntos críticos como es al arrancar las bombas, al iniciar la primera circulación, al momento de arrancar las bombas, tenemos el punto crítico que podemos tener ingreso de nuevos influjos al pozo debido a que las presiones van a bajar. Al arrancar la bomba a velocidades reducidas, las presiones van a bajar, por lo que se requiere abrir el choque. Vamos a tener nuevos influjos en el pozo. Debemos nosotros controlar la presión de la tubería de perforación, mantener a una presión constante que sea igual o levemente superior a la presión de formación. Objetivo final de esta segunda circulación: eliminar completamente el influjo, restablecer el equilibrio hidrostático, dejar el pozo seguro para continuar operaciones. Objetivo final de esta segunda circulación: eliminar completamente el influjo, restablecer el equilibrio hidrostático, dejar el pozo seguro para continuar operaciones. Como cierre de proceso en un control de pozo, debemos confirmar que las presiones estén en cero. Tanto la presión de la tubería de perforación como la presión del anular o revestidor deben caer en valores estables, indicando que la presión de formación está equilibrada. Revisar integridad del pozo. Verificar que no hayan fugas, no existan sobrepresiones, que la tubería y BOP sigan en buen estado. Reanudar operaciones. Una vez estabilizados el pozo y verificados los parámetros, se continúa con la perforación o el trabajo pendiente. Esta es una breve explicación sobre el control de pozos en una emergencia. Gracias.